Hola, ¿qué tal mis queridos alumnos del curso de oratoria Maestros del Discurso? Mi nombre es Edgardo Hidalgo y estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy, ya que vamos a ver un tema fantástico que pocas personas conocen y tiene que ver con cómo hacer que el lenguaje esté a tu favor. Así es, el lenguaje. Muchas personas tienen muy poco conocimiento acerca de lo que es esto. Vamos a ver 3 puntos fundamentales del lenguaje que tienen que ver cómo expresarte mucho mejor. Esta técnica se llama Maestros del Lenguaje. Sí, vamos a comenzar con el número 1. Y es una pregunta. La pregunta es, ¿todos los seres humanos nos comunicamos mediante el mismo lenguaje? ¿Sí o no? Es muy sencillo. La respuesta es sí. Te voy a explicar por qué. A grandes rasgos existe el lenguaje no verbal que tiene que ver con todo lo que es tu vestimenta, tus accesorios, con tus ademanes, tus gestos, ¿sí? Es el lenguaje no verbal. Y también tiene que ver con el lenguaje verbal. En conjunto hacen la comunicación del ser humano. Eso es a muy grandes rasgos. El lenguaje, aunque tú desconozcas, el lenguaje es tan universal en el ser humano que te puedes dar a entender perfectamente. Con señas, una persona puede leerte la cara para ver si estás triste, si estás contento, si necesitas algo. ¿Me explico? Y esto te lo voy a demostrar. Cuando tú has estado en el extranjero o en algún otro lugar donde no se hable tu idioma, te garantizo que tú te pudiste dar a entender de alguna forma. De alguna forma, no importa la forma en cómo te diste a entender, pero lo hiciste. Alumnos extranjeros que vienen al país y que no hablan español, que les encanta juntarse en un bar porque en el bar, pues digamos al calor de algunas copitas, etcétera, se desinhiben y comienzan a platicar y bueno, los que son de aquí comienzan a tratar o a intentar comunicarse en otro idioma, y esto sucede fantásticamente porque es un intercambio universal, aunque tú desconozcas el idioma. Muchas veces con gestos, con algún tipo de fotografías o algún tipo de video, tú te vas a dar a entender perfectamente. Incluso hay una conferencia de un catedrático de la Universidad de Harvard que se llama Amy Cuddy. Te dice que el lenguaje es universal y ella habla acerca del lenguaje no verbal. Y es muy interesante lo que te dice por lo siguiente. El lenguaje tiene que ver con todo lo que es expresarte. Y Amy Cuddy tiene una conferencia muy interesante en donde te dice que incluso las personas que no pueden ver, que son ciegos o que nacieron ciegos, tienen expresiones no verbales que nadie se las enseñó y que vienen como en el chip del ser humano, como por ejemplo celebrar la victoria cuando uno gana algo, ¿sí? Siempre se celebra la victoria con expresiones abiertas. Y esto ya también lo detectó, que incluso personas que no podían ver, como las personas que nacieron sin ver, también expresaban esas emociones alzando sus manos cuando te sentías o cuando te sientes exitoso. Amy Cuddy dice que tenemos dos hormonas, dos neurotransmisores muy interesantes que son el cortisol y la testosterona. Y te voy a contar algo súper interesante. Cuando una persona es exitosa, por supuesto es muy seguro o segura de ella misma, esta persona tiene movimientos amplios. Es una persona que camina con movimientos amplios, que mueve sus brazos, que sonríe, que tiene una postura muy abierta, muy fantástica, utiliza sus manos. Y aquí Amy Cuddy te dice que la testosterona está aumentada y el cortisol está disminuido. Esto es como una fórmula del éxito para las personas que se sienten muy bien. En cambio, las personas que están deprimidas o que tienen algún tipo de abatimiento emocional, aquí sucede lo contrario. El cortisol está aumentado y la testosterona está disminuida. Quizá esta sea una de las razones por las cuales cuando nos sentimos deprimidos nos envíen, hagas ejercicio para poder revertir esto, aumentar tu testosterona y que tú te sientas mejor o que te vayas sintiendo mejor. El número 2 es la lengua. Ahora, la pregunta es, ¿todos los seres humanos hablamos mediante la misma lengua? La respuesta es no. Lengua es igual a idioma. Cada idioma tiene su belleza.
Cada idioma es muy bonito, en este caso nosotros comunicando en forma oral, hablando español. Y te quiero decir que el español es una lengua riquísima. Hay un libro que es digamos que el referente del idioma español, y no es el diccionario de la Real Academia Española, si lo pensaste, no es ningún diccionario. Es el Quijote de la Mancha. Ese libro tiene más de 80,000 diferentes expresiones. Muchas de ellas ya no se usan porque están escritas en un castellano antiguo. Ese libro tiene que ver con la riqueza del español. Formas de comunicarse que utilizó Miguel de Cervantes y Saavedra en ese libro ya no se usan, pero son una demostración de que el español es riquísimo. En el español, la última consonante que aprendemos a pronunciar es la R. Por eso se nos dificulta. ¿Por qué? Porque tu lengua tiene que vibrar. Entonces, cuando tu lengua vibra es cuando se pronuncia correctamente la R. Por eso es tan compleja. En el inglés, en el chino, en mandarín, en otros idiomas, no se usa tanto la R. Entonces, por eso a los estadounidenses, a los ingleses, a los chinos, se les complica mucho que su lengua vibre y pues literalmente pues utilizan la L en vez de la R. La lengua o el idioma, ahí sí es muy diferente y es propia de cada país. Aunque tú no hables el idioma, siempre hay formas de comunicarte. Por eso el ser humano es tan extraordinario. Y de hecho te quiero comentar que los viajeros que se van en la mochila al hombro, yo los admiro mucho porque ellos han perdido completamente el miedo de la barrera del lenguaje y entonces ellos se avientan a irse a sus expediciones o a donde los lleva el viento y la barrera del lenguaje deja de ser un problema porque ellos perdieron ese miedo y se pueden comunicar de muchas formas. El número 3 tiene que ver con el habla y te voy a hacer esta pregunta. Para ti, ¿qué significa el habla? El habla es algo muy sencillo y te lo voy a explicar con un ejemplo. Seguramente tú has visto personas muy bien vestidas, súper guapas, súper guapos, que cuando tú los ves dices, wow, qué guapura de hombre o qué guapura de mujer. Pero ¿qué crees? En algunas ocasiones, cuando tú te acercas a hablar con estas personas o te toca interactuar con ellos en forma verbal, de repente descubres tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer? Y eso es algo que te deja impactado. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que una persona que se vea impecable, una chica que se vea guapérrima, guapísima, de repente... Y al riesgo Dios mío, epidemiológico. Y tú digas, ¡oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! No puede ser. Eso sucede. También sucede a la inversa. Probablemente tú puedas ver a una persona que físicamente, que su ropa, que su indumentaria no sea tan atractiva o no sea tan bien cuidada, que incluso varios de ellos estén desgarbados, ¿sí? O descuidados en su forma de vestir, pero que al interactuar con ellos, al preguntar y hablar con ellos, descubres una riqueza de conocimientos o una riqueza de cultura o una riqueza de viajes que te cuenten historias maravillosas de que han viajado. Allí también puede pasar a la inversa. Puede ser que descubras a una persona maravillosa que a lo mejor no se proyecte muy bien en su forma física o en su forma no verbal, pero que es grandiosa. Bien, aquí te voy a decir cuál es la diferencia entre otras redes sociales y YouTube. Por eso YouTube me encanta. YouTube es mi amigo. YouTube es la onda. Por eso eres mi amigo YouTube. Hay un libro que se llama Love Me Tinder y las autoras aparecerán acá. Y en este libro se llegaron a la conclusión estas españolas, porque eso es de unas españolas que hicieron este estudio y este libro, que en Tinder, por ejemplo, tú al hacer swipe acerca de las personas que te gustan o no, aunque tú seas casi una Adonis griego o seas una Venus de Milo, que seas hermosa o precioso, para las personas nunca es suficiente. ¿Qué te parece?
Nunca es suficiente. Entonces, aunque tú veas a una persona físicamente muy bella o muy atractiva, llegaron a la conclusión en este libro de que no es suficiente para que tú les des una palomita. Entonces, wow, eso a mí me dejó impactado y precisamente me gusta más plataformas como YouTube. ¿Por qué? Porque puedes hablar. Esa es la gran diferencia. Esto es un curso de oratoria. La oratoria tiene esa gran ventaja. Esa ventaja es que probablemente tú veas a una persona que no sea tan físicamente agraciada, ¿sí? O que no sea tan guapo, tan guapa, pero en el momento que comienza a hablar dices, mírala, míralo. Esto no me lo esperaba. Y esa es la gran diferencia, acercarte con otras personas y hablar con ellos. Es algo muy importante que tú, antes de hacerte cualquier percepción de una persona, no solamente te quedes con una impresión física, sino que también tienes que hablar con ellos. De eso vamos a hablar en el siguiente video, no te lo pierdas porque el siguiente video es una chulada en donde vamos a hablar de la importancia de los 3 recursos que tenemos para comunicarnos. Muchas personas están muy confundidas, a veces no saben qué es lo más importante al hablar en público. Te hago la sugerencia de que escuches la conferencia de Amy Cuddy. Amy Cuddy, te la voy a dejar en esta liga aquí, ¿sí? Para que te metas, escuches su conferencia tan interesante de cómo las posturas son importantes en el lenguaje. El lenguaje de la naturaleza también es impresionante. Amy Cuddy te pone tanto fotos de personas famosas, pero también te pone imágenes de la naturaleza, te pone grullas, águilas, te pone gorilas con esa presencia maravillosa que tiene el lenguaje no verbal y está muy interesante. Yo te quiero decir que si tú quieres practicar todas estas técnicas que nosotros te estamos enseñando en este curso, por favor, ven con nosotros, acércate. Le puedes dar aquí, de este lado, te va a llevar hacia nuestra página de internet y ahí puedes solicitar información, te puedes registrar, nos puedes llamar por teléfono. Tenemos cursos tanto en línea como presenciales y te van a encantar porque ahí vas a poder practicar todo esto que estamos aprendiendo. Por favor, suscríbete. Es algo muy importante. Suscríbete al canal, dale click a la campanita. Ahora mismo ya has visto 3 videos de nosotros y no te has suscrito, por favor. Sí, tú que me estás viendo, suscríbete, dale click a la campanita. Puedas recibir las notificaciones del siguiente video que vamos a sacar. El siguiente video es una maravilla porque tiene que ver con los 3 recursos. Es un estudio maravilloso que se hizo acerca de la primera impresión de una persona cuando va a hablar contigo. Mi nombre es Edgardo Hidalgo, me encantó estar contigo.